Hola a todas y todos, amigos de dognews.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy tenemos a una gran invitada, una abogada destacada en el ámbito del derecho penal. Con nosotros la maestra Castellón Stringel. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Gracias, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la consideración para esta entrevista, hija, a tus órdenes y a tus seguidores también. Maestra, en este espacio nos gusta conocer un poco más a fondo, no solamente las trayectorias académicas y profesionales de nuestros invitados, sino relacionarlas también con un ámbito personal y su visión respecto de distintos temas. En específico, para iniciar con usted, nos gustaría conocer de dónde es originaria. Gracias, hija. Yo soy originaria de San Luis Potosí, de la capital. Sin embargo, los primeros años de mi vida estuve viajando en varios estados de la República y regresé a San Luis Potosí, capital, en donde ya quedamos establecidos como familia. Platíquenos un poco respecto de su trayectoria académica, maestra, por favor. Bien, inicié mis estudios de educación primaria en Mérida, Yucatán, como referí que viajaba mucho por cuestiones laborales de mi padre. Después a Chetumal, Quintana Roo, pero la concluí en Lerdo, Durango. Después hice mi secundaria en una escuela federal como es Palacio Durango. Después ya mi preparatoria la inicio allá y la concluyo ya en San Luis Potosí, en el Colegio Juan de Dios Pesa. De ahí tomo la decisión de estudiar el derecho por cuestiones de aspiraciones que tenía o de sueños como joven que tenía en aquel momento, sigo joven, pero estaba más. Y entonces entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una vez que me gradué, descansé unos momentos y posteriormente empecé a prepararme con relación al trabajo que yo desempeñaba siempre como servidora pública en cursos, diplomados, y a las últimas fechas, a partir del cambio del sistema, sobre todo en la materia penal. En ese, pues ya tuve que prepararme más a fondo para poder cumplir con mis sueños y aspiraciones y pues en estos momentos tengo concluida 2 maestrías en Derecho Procesal Penal. Estoy esperando el título para registrar cédula. Una de ellas es con especialidad en Sistema Penal Acusatorio. Tengo una especialidad en Derechos Humanos y Género. Actualmente estoy haciendo un diplomado en juicios orales y familiares en la Escuela Judicial y también estoy haciendo una especialidad en justicia para adolescentes, que ya me lo concluyo, en una facultad de la ciudad de Puebla, porque la realizo en línea para que se ajuste a los horarios de mi trabajo. Y pues esa es hasta el momento las actividades académicas con infinidad de cursos en diferentes instituciones y de conferencias y pues lo que le llama a uno la intención para estar actualizados. Maestra, casi siempre en la vida de un abogado existe un momento en específico, o bueno, por lo menos en la mayoría de los abogados, que nos detona como ese sentimiento de justicia o esa intención de abocarnos o inclinarnos hacia el estudio del derecho, pero que se encuentra relacionado con algunos contextos, circunstancias o momentos de nuestra vida personal. ¿En su vida ocurrió algún momento que usted recuerde que la haya hecho determinarse para estudiar la carrera de Derecho? ¿Qué crees que l- mi interés como joven en aquellos años eran las fuerzas castrenses? Yo me quería ir a una escuela militar, pero pues la familia no me lo autorizó porque mi pretensión era estudiar un derecho militar.
que era el que me llamaba la atención, y hacer carrera militar, pero como no se me autorizó por parte de mi familia, pues aquellos tiempos en que uno, pues no es lo mismo que ahorita, sino que ya cuando yo empecé a estudiar, pues qué te diré, hace unos 30 años que entré a la universidad, imagínate, pero insisto en que estoy joven, pero la verdad es que decidí por la carrera de derecho porque siempre he tenido esa inquietud de justicia. Siempre me gustaron las leyes, todo lo que se podía hacer con ellas, su interpretación y a partir del tiempo, me recuerdo bien que en la universidad, que en la preparatoria, era la única que iba a estudiar leyes, porque a nadie le interesaba de mis compañeras en el colegio, precisamente, y a mí sí me llamaba la atención, me llamaba el estudio, me gusta mucho el estudio, me gusta prepararme, me gustan los resultados que puedes brindar. Realmente siempre he estado en parte como servidora pública y me ha gustado mucho el trabajo porque he logrado o he estado en los lugares que siempre he querido estar. Para mí ha sido muy satisfactoria toda mi trayectoria en ese sentido y no cambiaría nada definitivamente. Maestra, una vez que usted egresa de la Facultad de Derecho, ¿cómo empezó esta trayectoria profesional? ¿Por qué lugares transitó usted para encontrarse hoy en día en el lugar en el que está? ¿Qué crees que cuando terminó la universidad, pues realmente no sabía bien qué quería hacer? Tenía un objetivo, entré primero a trabajar. Fíjate, en aquel tiempo, pues todavía había mucha diferencia en las oportunidades para los hombres y para las mujeres. Entonces sí estaban reducidas. Yo me desarrollé en un mundo de hombres. Entonces, por ejemplo, yo entro a la Procuraduría Federal del Consumidor con la delegación San Luis Potosí como abogado receptor de quejas, como conciliador, como secretaria del delegado, pero no me llenaba la función. A mí yo quería más y quería más. Entonces se da la oportunidad que lo que era antes la Procuraduría General del Estado, abrieron una convocatoria para secretario de acuerdos. Entonces, hace muchísimo tiempo, entonces yo concurso, pero me doy cuenta que no estoy preparada porque nunca me había dedicado a la materia penal. Entonces declino el concurso y pido una oportunidad en la fiscalía y me dan la oportunidad como auxiliar. Yo empecé desde el auxiliar del Ministerio Público en esa tarea que era antes del sistema penal acusatorio, en la que nosotros hacíamos los actos de investigación, nosotros íbamos a las inspecciones de los cadáveres, hacíamos las entrevistas, el trabajo de campo, andábamos con los peritos, entonces toda esa actividad te empieza a generar todo un bagaje y una experiencia. Duré un poco como auxiliar del Ministerio Público y posteriormente concurso otra vez en la segunda convocatoria, sí, para secretaria de acuerdos. Ya tuve la fortuna de salir seleccionada. Empiezo mi primera función como secretaria de acuerdos de la Fiscalía en un área de delitos sexuales y violencia familiar. Posteriormente, concurso a los pocos meses como Ministerio Público. Me doy cuenta que lo penal es mi pasión. Me tocó a mí los cambios en la historia, de que cuando yo ingreso a la Fiscalía, la Procuraduría de aquel entonces, pues la prueba reina era la confesional y no hacías absolutamente nada más que la denuncia en la confesional. Ya sabemos nosotros con la experiencia, tú también, pues, cuáles eran las consecuencias de esas confesionales, ¿verdad?
Posteriormente me tocó el cambio de paradigma también con la acreditación del cuerpo del delito y Ujú. la responsabilidad penal en la investigación con las averiguaciones previas y después pues me tocó también vivir la grandiosa experiencia del sistema penal a un corte acusatorio y oral, entonces de adversarial. En mi trayectoria por la fiscalía, estuve 19 años en esa institución. Como te dije, empecé desde auxiliar. Yo empecé desde abajo. Por concurso siempre de oposición, me fui granjeando mi lugar, fui generando experiencia, estuve en muchísimas, en todas las áreas de la fiscalía, en todas sin excepción. Sí, especializadas, no especializadas, de patrimoniales, de demás, porque me gustaba mucho mi trabajo, sobre todo el trabajo de campo. Me encantaba llevar a cabo la investigación, estar actualizada. Y este, posteriormente tuve cargos también importantes en la fiscalía, pues, dos veces fui responsable de la feria, de toda la seguridad, fui coordinadora de delitos patrimoniales, inclusive fui también subdirectora de averiguaciones previas en aquel entonces. Sin embargo, cuando empieza a llegar el cambio del sistema penal acusatorio, yo sentía que ahí ese era mi elemento, porque ahí uno podía demostrar sus habilidades, que ahí uno podía saber toda la experiencia que traía y sobre todo desarrollarse como persona, Ujú. porque como yo me encontraba en un mundo de hombres, pues subían, 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 subían y pues por sobre uno y las oportunidades se quedaban reducidas. Entonces esa la vi como una importante avance para mi carrera y para lo que me gusta. Yo le tengo mucho amor a la materia penal. Maestra, Entonces, mande. no, perdón, continúe. No, no está bien. Yo le tengo mucho amor a la materia penal. Me vuelvo litigadora del sistema penal acusatorio, me dan la oportunidad y después quiero ser jueza de control, pero tenía que emigrar al Poder Judicial y entonces concursé una vez para jueza de control, pero no tuve la fortuna de quedar seleccionada. Entonces concurso para secretaria de acuerdos para seguir aumentando mi bagaje. Emigro al Poder Judicial, creo que porque tengo como 8 años, 9 años en el Poder Judicial, en el 2017 emigró al Poder Judicial, y ahí me voy a varias adscripciones. Yo tuve la fortuna, porque lo veo así como un privilegio, de estar siempre en juzgados mixtos y entonces, pues aumentas el bagaje. Eso me dio muchas tablas para volver a concursar como para jueza de oralidad y logré el objetivo en el 2019. Estuve 5 años como jueza de oralidad, pero por circunstancias de la vida, lo vamos a llamar así, de ser un ente independiente, pues no fui ratificada, digamos la verdad, no fui ratificada. Sin embargo, regresé a mi función como secretaria de acuerdos, en donde actualmente me encuentro en el juzgado mixto con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí. Eso es hasta lo que al momento he hecho, hija. Maestra, pues la verdad admirable su intención de seguirse preparando. Tiene una amplia capacidad académica, se ve que le encanta el estudio y en eso me identifico mucho con usted. Sí. Eh, en específico, maestra, comentó en varios momentos de este relato que nos hace que usted se encontraba en un mundo de hombres, que fue difícil pues superar a lo mejor este mundo de hombres y nos gustaría preguntarle, eh, como mujer, abogada y penalista aparte, que muchas veces se cree que es un ámbito exclusivo de hombres Ujú. o la mayoría de las personas así lo cree, ¿con qué obstáculos se ha tenido que enfrentar para llegar a donde está el día de hoy? Mira.
El primer obstáculo es pues, tu condición de mujer. Cuando yo entré a la fiscalía, sí había compañeras mujeres, pero eran las menos. Pero para poder crecer, o sea, tú llegabas, pero si querías aspiraciones dentro de la fiscalía, pues no era tanto para los hombres, sino para las mujeres, era más para los hombres que para las mujeres, porque el trabajo en aquel entonces no es como el trabajo de ahorita, o sea, tú tenías que hacer muchos esfuerzos físicos, ir a los operativos y demás, y consideraban que no era un rol que debía de desempeñar una mujer cuando teníamos las mismas capacidades que los hombres. Inclusive cuando empezó en una ocasión para poder generar un cambio de adscripción o lo que sea, pues todo mundo en alguna ocasión, todas las mujeres sin excepción, pues han vivido algún momento de violencia o de discriminación. En los años en que yo empecé a trabajar en la autora procuraduría, también tuve mis buenos compañeros, también tuve mis buenos jefes, claro que sí, sin dudarlo, pero de lo bueno que pude obtener de esa experiencia de estar luchando, luchando para salir adelante, para un puesto, para que fuera vista, observada, eso me impulsó a estar preparándome constantemente, de que estar lista, ir por más, por más, por más, por más, porque uno no sabía qué horas tenía que empezar esa competencia. No, yo veo a los hombres como mis pares, ¿sí? Y yo me jacto de que pues me desarrollé profesionalmente en un mundo de hombres con policías cuando eran muy pocos policías, en los operativos, pero yo tengo una gran satisfacción de que todos los compañeros que me tocaron en 19 años de servicio en la fiscalía, ninguno de ellos me faltó al respeto y me trataban como igual. Las oportunidades eran las que se dificultaban, ¿sí? Uno esperaba que le correspondiera, ¿verdad? Crecer y no llegaba a tal circunstancia y tenías, pues uno seguía preparándose y seguir adelante y buscar el sueño. Yo recuerdo que yo les decía cuando cambió el sistema, yo tengo que ser jueza de control, yo tengo que ser jueza de control y fui jueza de control, así definitivamente, pero muy triste, ¿eh? Pero sí he visto, es más, te puedo decir que todavía me tocó que presentara prueba de embarazo, porque si no, no me daban el trabajo. ¿Cómo? En ese nivel estábamos en aquel entonces. Ha evolucionado mucho el sistema, han cambiado las expectativas, las fiscalías han procurado mantener una igualdad en el poder judicial también. Entonces, de veras que sí ha habido cambios agigantados. No me tocó los tiempos de los 50, pero sí me tocó los tiempos de los 90. Claro. Entonces, ha evolucionado esto a pasos engigantados, todavía siguen cuestiones incomprendidas, pero vamos por buen camino. Maestra, en específico también nos gustaría preguntarle, ¿qué tan importante es para usted o considera usted que es para la impartición de justicia que exista una justicia cercana con las personas? Mira, eso es lo que más me gustó del sistema penal acusatorio, porque todo lo demás era impersonal. Yo considero que es fundamental. Nos guste o no, por ejemplo, tú ahorita en el ejercicio de tu función, tu servidora en el ejercicio de mi función, ¿sí? Nos hemos dado cuenta se me fue la onda, Fer, que me No, no se preguntaste, preocupe, no tuve se, un ajuste neuronal por querer acomodar mis ideas y me fui. ¿Qué era? no se preocupe. Ah, la cercanía a la gente, ya. Mira, Sí, yo siento que es indispensable y te lo digo porque no. El sistema, la impartición de justicia es para las personas, para el ciudadano normal. Llegamos a caer en un momento, he visto unas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y de diversos cursos que tomé en la Suprema Corte sobre justicia ciudadana. ¿No sabes qué bello es eso de la justicia ciudadana? Pues es que al final del día es para ellos. Claro. No sabes el gusto que me da que ya las cosas ya no queden tan en el papel porque se vuelve impersonal y uno también como servidor público se vuelve impersonal y todo lo vemos en un papel. Te das cuenta, vas agarrando mucha experiencia tú y yo que anduvimos en el camino y coincidimos en el ejercicio de la función. Qué precioso es un sistema de oralidad, ¿sí? Tú tienes a las personas y estás viendo y tú te da un sentido de responsabilidad para darles una respuesta. Probablemente no va a ser la que están esperando, pero sí una respuesta que ellos entiendan y entiendan por qué sí o por qué no. Para mí es bien importante la justicia ciudadana y la justicia adaptada para Me aquellos encantó. grupos vulnerables, porque cada quien es en particular. Me encantó su Sí, respuesta, maestra, me gustó muchísimo. Y justamente de gracias. esta cercanía que usted habla, que nos permite conocer este sistema oral, el escuchar directamente a las personas, el verlos, etcétera. ¿Qué tan importante considera usted que es advertir contextos y vulnerabilidades de las personas que se encuentran inmiscuidas en cualquier proceso legal? Es fundamental, es fundamental. Yo por eso siempre he dicho que lo mejor que le puede, para que la ciudadanía vuelva a creer en el sistema de administración de justicia, ya sea de procuración o de impartición, debe serse más empático, Ujú, sensible, ¿sí? No solo ir a desempeñar un rol, ujú, sino que también darnos cuenta y ponernos en los zapatos de los demás. ujú. Inclusive ahorita que estoy en el juzgado de secretaria de acuerdos, pues me empapo de muchas cuestiones de tipo familiar que a lo mejor en la materia penal no se puede visualizar igual, ¿sí? Pero ves el sufrimiento de un niño, el sufrimiento de las familias, lo difícil que es el entendimiento y nada, nada como conocerlos y platicar con ellos. La verdad, aquí en el juzgado en Tamazunchale permite tener ese acercamiento con los abogados y las partes. ¿Por qué? Porque es bien importante que sepamos qué pasa. Inclusive en materia penal, si tienes a una persona que está sujeta a investigación o que ya está sujeta al proceso, visualizar un poquito qué pudo haber pasado para que él de manera probable pudiera desempeñar esa conducta, ¿sí? ¿Por qué, en qué momento estaría en una víctima visualizarla? Porque todavía no te creas, inclusive en la materia penal oral todavía no se visualiza como quisiéramos a las víctimas. La importancia y la relevancia que sepan que un proceso, un procedimiento, no importa la materia, es para ellos, para esas partes procesales, que es su derecho humano, sobre todo, tener un derecho fundamental, tener siempre una representación jurídica. ¿Por qué? Porque ellos no son abogados, me queda claro, y no Claro. conocen el procedimiento, pero sí es bien importante que el momento en que estén, por ejemplo, un grupo vulnerable. Fíjate que tuve una experiencia bien bonita cuando era juzgadora, sobre todo aquí en la zona, porque estaba en la zona de Valles. Ujú. Me tocó atender un juicio, dos juicios, uno de delito sexual y otro de privación de la vida, un homicidio, y lo desahogué en puro lenguaje originario, uno en Tenec y Ay, otro qué en náhuatl. padre. Entonces tuvieron que hacer todos los ajustes necesarios para el acceso a la información, a la cultura, a todos, para poder llevar una audiencia de juicio oral satisfactoria y que lo entendieran las partes, conseguirles un traductor de la región por las variantes que hay, ponérselos a cada uno de ellos, inclusive la víctima era una pequeña.
que también había que sensibilizarnos con ellas, ser empáticos, pero también atendiendo a esa cosmovisión que tenían ellos, había que llevar el juicio. Entonces, esas dos experiencias para mí fueron muy enriquecedoras, porque es muy difícil que tengas la oportunidad de llevar a cabo una audiencia de juicio oral de esta naturaleza. Vale. Eh, eh, para mí resulta bien importante poner especial importancia a los grupos vulnerables, darles el espacio que les corresponda a cada uno, ya sea mujer, ver el contexto. El contexto es fundamental. Sí, No solo el contexto de lo que llevas a cabo en un proceso de la naturaleza que sea, pero sí el contexto de la persona. Por ejemplo, de pueblos originarios, es una niña, el contexto de la niña, el contexto de que es mujer, el contexto de la cosmovisión de ese pueblo originario. sí. Entonces tienes que ir adaptando, 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 adaptando para que ellos puedan sentir que fueron escuchados, que fueron tomados en consideración y que el resultado que se brindó fue pensando en ellos y tomando en consideración sus características particulares de cada quien. De ahí por eso mi amor a la materia penal, al sistema penal acusatorio, porque es particular y especial para cada quien y cada una de las audiencias de los juicios te trae satisfacciones muy grandes y emociones inclusive también, porque el juez pues tampoco es de piedra, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es muy enriquecedor, me gusta mucho. Maestra, muchísimas gracias por compartirnos esas experiencias tan particulares. Bellísimo escuchar que nuestro sistema de justicia también se adapta a los grupos vulnerables, los grupos originarios. De verdad, muy valiosa esa precisión que nos hace y se lo agradezco mucho de habernoslo compartido. Y usted señalaba justamente hace un momento que esta implementación del nuevo sistema de justicia, bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Pero esta Sí, claro. transición del sistema tradicional al sistema acusatorio adversarial, pues trajo consigo todo un cambio que permitió la cercanía con la gente, que permitió el reconocimiento de derechos humanos, de contextos, etcétera. Pero también, por otro lado, sistema acusatorio también abrió la puerta a las nuevas tecnologías. Se ha escuchado ahora en redes sociales, en TikTok o Facebook o así, que se está proponiendo, por ejemplo, como control de calidad de las sentencias que se emitan, la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, se señala que pudiera hacerse uso de la inteligencia artificial para generar esta agilidad en los trámites, pues dentro de un juzgado. Yo le quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Cree que en algún punto la tecnología y el derecho se puedan homologar y caminar de la mano hacia agilizar nuestro sistema de justicia? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, el sistema de la inteligencia artificial es un sistema novedoso. Pues la pretensión es que muchas actividades que le dedica uno a las cosas sean más rápidas por medio de un sistema que se va alimentando por datos, algoritmos, etcétera, y va eficientando todas las funciones entre más repetitiva y más lo alimentes. Mira, yo tengo dos cuestiones aquí que referirte. La inteligencia artificial para cuestiones de tipo administrativo en los juzgados es excelente. Para evitar errores judiciales, para ser más efectivos, hasta lo vería como una posibilidad de estar dictando un acuerdo y entonces llega otro igual, mete los datos y sale tu acuerdo, ¿sí? Ujú. Puede ser, somos más efectivos, se acuerda más rápido, a lo mejor hay menos rasgo de error, pero sí va a haber error, ¿cómo no? Todo es falible, pero lo que se refiere a la impartición de justicia, para mí nunca debe de separarse
de la sensibilidad de un juzgador, de un servidor público hacia las personas que llegan porque llegan con problemas reales, Ujú, no por problemas que se puedan pasar, porque es su vida claro, y no son problemas que puedas pasar sobre una alimentación de datos y demás. Por ejemplo, para un sentido de una sentencia, que porque ya tuviste una aquí de este estilo y otra acá y ya te sacó una, no, no estoy sí, de acuerdo. Esta claro. sentencia es un acto personalísimo de convicción interna del juzgador, de analizar lo que decíamos, ese contexto, cosmovisiones, grupos vulnerables, adecuaciones y demás, respeto de derechos humanos, y no se lo puedes dejar a una máquina. Maestra, de verdad, ha sido un placer escucharla. Es admirable y se lo digo de todo corazón el escuchar su trayectoria tanto académica como profesional e incluso su ejercicio como servidora pública. Ha sido un gusto compartir con usted este espacio y de verdad nos gustaría, pues ya de forma posterior, tenerla de nuevo en este espacio de Alegatos de la Vida para platicar ya temas mucho más precisos, ¿no? Ahorita fue un placer escucharla respecto de esa trayectoria personal suya que implica, como dijimos, todos estos ámbitos y que se haya abierto con nosotros para platicar también de esos obstáculos que ha tenido a lo largo de su vida. Le agradecemos muchísimo el habernos dado este espacio en su tiempo y para concluir justamente nos gustaría dejarle a usted un pequeño espacio con nuestros seguidores para que pueda compartirles ya sea una frase, una reflexión o un mensaje y que les deje por ahí sus redes sociales también, por favor. Gracias. Mira, la reflexión que tengo es que debemos de buscar por todos los medios posibles que las personas, la ciudadanía, los niños, los adolescentes, nuestros adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, etcétera, vuelvan a recuperar la confianza en la administración de justicia. No solo en la procuración, pero el paso final es la administración de justicia. Que puedan entender que no somos gentes distintas a ellos, que somos gentes que también vivimos problemas como ellos y que tratamos de hacer lo mejor posible con lo que se tiene, que vuelva a confiar en nosotros y que se preparen, que la materia del derecho es hermosa y que todas las materias tienen muchas satisfacciones para todo mundo, pero la materia penal, como dicen, como es la última razón, es la que determina la vida inclusive de una familia. Entonces, yo los invito a que pues reflexionen en ese sentido y que también eh, eh, se acerquen a los juzgados. No es un lugar de miedo, es un lugar donde van a encontrar personas agradables que van a ser empáticas con los problemas que tienen y que permita que la administración de justicia recupere la confianza que han perdido en ella. Y también te agradezco mucho la invitación, Fer. Es un placer y un honor, hija. Nos conocemos de la trayectoria, me da un gusto verte y que me hayas invitado a esta entrevista. Comparto mis redes sociales, pues Instagram es Laura-Stringel, Facebook Laura Stringel y en TikTok Laura.stringel. Esto para efectos de si quieren seguirme, pues cuando suba alguna publicación, porque no es muy seguido, lo hagamos con algo de calidad que valga la pena y que abra un debate. Y espero ansiosa tu invitación para vernos nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y a todos nuestros seguidores y seguidoras de docnews.mx, les agradecemos también muchísimo el habernos acompañado en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.